Jonathan Eloy, y también Yuritzin, que hoy tampoco vino. Entonces, pues sí, me sorprende que no hayan venido los dos, porque bueno, habían estado también muy activos y participativos. Si tienes alguna noticia de ellos, por favor, te lo agradeceré. Bueno, pues por lo pronto, bienvenidos y vamos de regreso ahora con nuestro nuevo tema y último, para luego ya ponernos a hacer un examen del cual nos vamos a divertir con toda seguridad, que es este seguro de salud. Bueno, déjenme platicarles que el seguro de salud es de alguna manera parecido al seguro de gastos médicos en el sentido del examen, por supuesto. En el sentido del examen es muy parecido porque hay muchos conceptos de los cuales hay que platicar. De esos conceptos que hay que platicar, sin lugar a dudas, pues son los conceptos que tienen que ver, pero nada más aquí con el seguro de salud. Igual, de alguna manera están los conceptos de dinero, aunque son menos complejos. En el caso del seguro de salud, el tema de dinero se resuelve básicamente con una especie de deducible, pero que no se llama deducible, sino que se llama coaseguro. Yo te diría que lo primero que tenemos que tener muy claro es cuál es el concepto del seguro de salud y sobre todo para que nos quede a todos muy claro. Ahí les va. Voy a hacer una pizarra nueva y ya sé que tenemos aquí un poquito de tardanza con el asunto de la pizarra, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner el seguro de salud en una perspectiva muy interesante. Y de ahí se van a desprender todos los conceptos que corresponden a este muy interesante seguro de salud. Ahí les va. El seguro de salud fue, y sin lugar a dudas sigue siendo, un seguro muy completo, pero desde el principio por una razón muy importante. Aquí se las voy a mostrar. La razón por la cual el seguro de salud es importante es porque el seguro de salud te da una cobertura integral. ¿Qué quiere decir esto? El seguro de salud, más que cobertura, te da un servicio integral en la atención de la salud. ¿Y por qué es eso del servicio integral? ¿O qué es esto? Bueno, piénsalo como una especie de práctica de medicina integral que va desde lo preventivo que ese es el punto, hasta lo curativo, lo de terapia, lo terapéutico, ¿verdad? Entonces vamos a poner la palabra curativo para entender el concepto completo. El seguro de salud, fíjate que no es un seguro en todos los sentidos, porque el seguro de salud te ofrece un servicio de medicina. Entonces, resulta que el seguro de salud es como un seguro, pero a la vez es como un seguro social. Vamos a ponerlo como seguro social, no porque sea social, sino porque es toda la red de prestaciones médicas a disposición del asegurado, pero no de manera de pago, sino de manera de servicio. La red de médicos hospitales y servicios están a tu disposición 24/7. Pero ¿cómo a mi disposición? Sí, tú te tienes que atender con esta red. ¿Por qué? Bueno, porque el seguro de salud prevé que debe de tener esta red u hospitales propios, cosa que es muy difícil, ¿verdad? Una compañía de seguros, por más millonaria que sea, pues va a ser muy difícil que ponga hospitales, sanatorios y consultorios a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías? Pues igual, establecen convenios para tener una red, pero la red de servicios médicos hospitalarios, pues no es una red para que tú vayas y te atiendas ahí
y que haya un pago directo. De ninguna manera. A esta red tú acudes porque tienes que acudir a ella, porque yo te estoy dando, como compañía de seguros de salud, dos coberturas. Una cobertura que es la preventiva y otra cobertura que es la curativa. Entonces, para que yo te dé todo esto, necesito que te quedes conmigo, como si fuera una especie de seguro social, y yo poder controlar todo el procedimiento de tus padecimientos, desde la prevención hasta los tratamientos terapéuticos. Entonces, el seguro de salud, por tal motivo, fue creado para dar estos servicios de medicina integral y de servicios integrales a partir del modelo de ser una compañía de seguros, pero al mismo tiempo de ser un proveedor de estos medios. Como digamos que es un tema, digamos que mixto, ¿no? Es un concepto mixto en donde aparece el servicio médico a la par que aparece el tema del seguro. Por tal motivo, el seguro de salud solo puede ser operado o la operación se lleva a cabo por compañías de seguros que son especialistas en esto, en este tipo de seguros. Se llaman instituciones de seguros especialistas en salud. Ahorita les pongo ya los dibujitos. Mejor conocidas como ICES. Entonces vamos a ver si ya lo ven. ¿Ya lo ven ahora sí? ¿Me ponen una palomita verde, por favor? Gracias, Antonio y Artemio y Karina. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Yasmín. Gracias, Francisco Javier. Flora también lo ve, al parecer. Gisela Loretti, mucho gusto. Hasta ahora estoy viendo que eres compañera nueva por aquí con nosotros. Bienvenida, Gisela. Bueno, Ilse también lo ve. Luis Octavio. Muchas gracias, Marco. Y Marisol Ricardo Uciel también lo ven. Bueno, pues muchas gracias. Entonces aquí están. Y gracias también allá a Patti que nos está ayudando. Y gracias, Ricardo. Ya vi que eres Ricardo Daniel. Muchas gracias. Entonces ahí lo tengo. Y ahí lo tenemos en el pizarrón. Entonces, el seguro es operado por ICES o instituciones de seguros especialistas en salud. Este seguro de salud es un servicio integral o medicina integral que va de lo preventivo a lo curativo y cuenta con una red de médicos y hospitales y servicios para que ahí tú te atiendas como asegurado. Aquí entonces nos queda una duda. ¿Puede haber reembolso en este servicio? Fíjate que no. El reembolso solo opera por dos situaciones que te las voy a decir. El reembolso va a ser posible solo son tres situaciones. Cuando se demuestre que hubo saturación y obviamente no te pudieron dar el servicio, o cuando demuestres que haya un diagnóstico equivocado y obviamente pues tú tengas desconfianza y te veas con tu médico de cabecera, ¿verdad? Y una última, cuando
no haya lugar y sea una urgencia médica. Ya dijimos que urgencia médica es la que corresponde a poner en peligro tu vida o de algún órgano, ¿no?, que esté comprometido y se pudiera perder. Entonces, en esas situaciones es cuando podríamos tener reembolso. Ya entendemos entonces que el seguro de salud, pues sí tiene sus diferencias con el seguro de gastos médicos mayores. Vamos a ver otra vez que se vean ahí las 3 circunstancias por las cuales puedas tú en un momento dado poder reembolsar, pero entre tanto te atiendes porque te atiendes con la red. Ahí nada de que, oye, pues es que ese doctor me cae gordo. Pues lo siento. 1, demuestres que hay saturación. 2, demuestres que hubo un diagnóstico erróneo. Y 3, que haya una urgencia médica. Fuera de esas 3 posibilidades, no vas a poder tener la posibilidad de reembolsar. Por lo tanto, el seguro de salud también es una compañía de seguros que te ofrece esa red de hospitales desde lo preventivo hasta lo curativo. ¿Qué es lo básico de lo preventivo? Bueno, estos seguros, fíjate que te ofrecen una cobertura básica, que es el primer nivel de atención médica. En lo básico, fíjate que vas a tener 3 especialidades. Para los niños, ¿cómo se llama ¿cómo se llama el especialista de los niños? Pediatra. Correcto, entonces es pediatra. Para las mamás de la casa, ¿qué se les ofrece? ¿Cuál es el especialista que ve a las mamás y a las señoritas? El ginecólogo, ¿verdad? Y para toda la familia, en lugar de ser un médico general, fíjate que es un médico internista. Un médico internista tiene como propósito el estudio profundo de cada uno de los órganos de tu cuerpo en los sistemas, ¿no?, circulatorio, respiratorio y todos esos que nos enseñaron en la primaria, que yo soy malísimo para la clase de biología, pero el internista es eso, es un médico que tiene una especialidad en justamente eso, medicina interna, que viene a ser esta posibilidad de encontrar alguna enfermedad o padecimiento que puedas llegar a tener en alguno de tus órganos, pero pues, también es un médico general, indudablemente. Entonces, el internista, el pediatra y el ginecólogo es lo básico, el cual se le llama medicina de primer nivel. Oye, pero ¿y no hay alguna operacioncilla por ahí? Bueno, te puedo dar, además, la cirugía general. Cirugía general quiere decir que es cirugía que no es de especialidades, ¿verdad? Cirugía general. Alguien que tiene un abscesito, que tiene alguna apendicectomía que hacerse por ahí, con mucho gusto que lo cubrimos en tu paquete básico, pero aquí le vamos a poner un nombre así muy espectacular. Le vamos a poner medicina de primer nivel. Entonces, en un seguro de salud hay medicina por niveles, tal como ocurre con nuestro seguro social. Muy parecido. Quienes hayan tenido seguro social saben que deben de acudir a su clínica familiar, y en esa clínica regularmente está un médico cuya especialidad es medicina familiar, así se llama en el mundo médico. Bueno, acá hazte de cuenta que vas a tu consultorio de confianza, que es hacer las veces de como si fuera tu clínica, y ahí ese doctor que te va a atender va a ser un internista. Pero además, si llevas a los niños, pues vas a tener pediatra. Si llevas a tus hijas mayores de 14 años o a la esposa, pues está el ginecólogo. Y por supuesto, preventivo que ellos puedan hacer, particularmente vacunas, que son acciones preventivas, las vacunas, por ejemplo, u otra acción preventiva, sin lugar a dudas, para las mujeres, es esta toma de los exámenes Papa Nicolau o ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de los papás, de los niños varones, bueno, de los niños varones está el pediatra, pero los papás hombres,
pues está el internista y puede derivar de su consulta también a los especialistas para todos. Cuando ya nos vamos a los especialistas, a eso le vamos a llamar medicina del segundo nivel. Oye, ¿y el segundo nivel qué es? Bueno, el segundo nivel son la medicina de especialidades. Y entonces, para efectos de los exámenes, tú piensa en especialidades a todos los ólogos que se te ocurran. Cardiólogo, nefrólogo, infectólogo. Esta medicina de especialidades te la ofrecen para que tú tengas justamente la opinión en lo preventivo de los ólogos. Todos los ólogos que necesites, allí están. Y además que tengas ciertos gastos médicos, ¿no? ¿Cómo qué gastos, no? Por ejemplo, cuidados en casa. ¿Cómo qué son cuidados en casa? Pues que tengas una enfermera, enfermero, que en un momento dado oxígeno, etcétera. Esto te lo ofrezco en el segundo nivel y lo compras de manera adicional. Ya el tercer nivel lo vamos a llevar al grado de la cirugía de especialidades, pero ahí ya no te lo voy a dar como tal. El tercer nivel es darte la cobertura adicional de gastos médicos mayores. Déjame incluso cambiar el color y lo dejamos en azulito para que se entienda que es como si fuera el tercer nivel. Y es que en gastos médicos mayores vas a tener un especialista que posiblemente te lleve a cirugía o algunos tratamientos súper especializados, y en ese caso ya la póliza pues ya va a funcionar como una póliza de gastos médicos. Debo decirles, mis queridos alumnos, que este mundo de los seguros de salud comenzó allá en el año 97 y resulta, fíjate qué interesante, resulta que este seguro arrancó con 17 compañías de seguros orientadas a especialmente a las ICES, porque insisto, algo muy importante, mis queridos alumnos, las ICES solo pueden operar su propio seguro de salud más gastos médicos mayores. Incluso ninguna compañía que no sea una ICES puede operar el seguro de salud. Esto está importantísimo. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que tú tengas ahí esta condición, fíjate, interesante, es la ICES, y esa misma ICES eventualmente te va a dar lo de gastos médicos mayores. ¿Qué ocurrió en el paso de los años? Fue interesante porque en el paso de los años lo que ocurrió fue que las compañías de seguros especialistas en salud, llamadas ICES, pues no lograron el objetivo. Lamentablemente no pudimos sostener esas 17 compañías y de ellas nada más quedan 3 en el mercado. Inclusive, déjenme decirles, una compañía, por ejemplo nosotros, MetLife, no podemos operar una ICES a menos que hagamos una compañía de seguros que así se llama. Por ejemplo, MetLife Salud, si existiera, así tendría que llamarse de alguna manera, que haga referencia a que es una compañía especialista en salud. No todas las compañías en México estuvieron dispuestas a dar el caminito por este tipo de seguros, y además, sobre todo, porque iban a estar reguladas por otras autoridades financieras, sino las autoridades de salud. No es tan sencillo, es una operación un poquito más compleja, y pues de esta manera sabemos que las ICES no nada más están sujetas a la autoridad financiera, que es la Secretaría de Hacienda, sino que también las ICES están sujetas a las autoridades de salud. Entonces, evidentemente, en el devenir del tiempo,
lo que ocurrió es que se quedaron solamente 3 ICES. Y hoy por hoy estas 3 ICES, curiosamente, compiten con su producto, pero de una manera diferente. Ellos te ofrecen mejor la cobertura de gastos médicos, que es a lo que está acostumbrado el mercado, y te dan pegadito la medicina de primer nivel con consultas de segundo nivel a precios razonables. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues resulta que para efectos de dinero, todo lo que sean los servicios, todo servicio implica un copago. Fíjate muy bien lo que estoy escribiendo ahorita y ahorita lo vas a poder ver. Todo servicio implica un copago. ¿Qué quiere decir eso? Que para efectos prácticos, en este seguro, tú siempre que vayas a utilizar un servicio de tu red de hospitales y servicios médicos, vas a tener que pagar una parte. Si es en medicina preventiva y vas con el pediatra o vas con el internista, o bien si vas a consulta con un especialista, tú vas a tener que pagar una cantidad de tu consulta y la compañía pagará otro. Regularmente los médicos pues tienen una tarifa, ¿verdad? Según el tipo de médico que sean. Estos médicos pues te van a cobrar hasta una cantidad límite, esa la vas a pagar tú, el resto lo paga la compañía. Por ejemplo, si es un médico que cobra 1,000 pesos su consulta, entonces muy posiblemente tú pagues 300 y la compañía pague el resto, ¿no? Que no te das cuenta, al final de cuentas no sabes si a la compañía tenga un precio especial o no, eso pues no es asunto tuyo, pues. Al final de cuentas a ti esa consulta te va a costar solo 300 pesos con un doctor que cobra 1,000, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es interesante porque todo servicio va a ir copagado, ¿no? Si vas a un centro de laboratorio, a un centro de estudios médicos para sacarte la radiografía, para sacarte el estudio médico, pues tú vas a pagar una parte y la compañía pagará otra. Ya cuando nos vamos con los especialistas, igual, tú pagas una parte, la compañía otra. Y cuando tienes tus cuidados en casa, tu oxígeno, todo eso, luego tú vas a pagar una parte y la compañía otra. Ya cuando nos vamos a un tema ya curativo, que no es la cirugía general, sino que ya es algo más fuerte, entonces conviene la cobertura de gastos. Funciona como gastos médicos mayores, en todo ese rollo que ya conocemos muy bien, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto te dé una vista muy clara de cómo funcionan las ICES y no olvidar las ICES, que son instituciones de seguros especialistas en salud. Recuerda siempre que las ICES son entidades o instituciones de seguros que van a estar sujetas a 2 tipos de autoridades. Una que son las autoridades financieras y otras que van a ser las autoridades del mundo médico. ¿Cuál es la autoridad financiera máxima? ¿Quién me lo dice? Hacienda, es correcto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero ¿quién es la encargada de la supervisión, la vigilancia y en su caso la sanción a las compañías? ¿Cómo se llama esa? Hacienda no hace esa chamba. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Y quién recibe las reclamaciones cuando una compañía no está cumpliendo con su deber económico-financiero? Solamente económico-financiero. Ahora sí, María Luisa, ¿cuál es? La CONDUCEF, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. No, la CONDUCEF es Comisión Nacional. La Comisión, correcto. Nacional para la Defensa de los Usuarios, del Seguro. De servicios financieros. ¿Vale? Claro, estamos hablando del banco, ¿verdad? También del banco o cualquier entidad financiera. Bueno, pues estas compañías, ¿qué creen? Tienen también, como ya se los había comentado, estas compañías también tienen la supervisión y vigilancia
de otras autoridades que están en el mundo de la salud. Las autoridades de salud son ni más ni menos la Secretaría de Salud, que es la que va a autorizar toda la operación médica que tengan estas entidades, sobre todo por la certificación y digamos que la certificación NOM. ¿Qué es NOM? Pues es una obligación que... Norma oficial. Es correcto. La Secretaría de Salud establece una norma oficial mexicana para los servicios privados. Y por supuesto, tú puedes hacer la práctica de la salud, pero siempre y cuando estés autorizado por esta Secretaría y obviamente supervisada por ella. La Secretaría de Salud, y eso obedece a una cosa muy importante, mis queridos alumnos. La Secretaría de Salud existe porque la salud es una obligación constitucional. De ahí que de repente tengamos tanto enojo con nuestros gobiernos, ya sea Cuba, ya sea México, ya sea los canadienses, que ya no tienen tanto enojo, o los mismos gringos, que luego también se enojan con su concepto de salud. La salud en todos los países es un tema literalmente de potestad del Estado. O sea, la salud es un tema que pertenece a una condición de gobierno. El gobierno ejecuta la norma de la Constitución, que cada país tiene su propia norma mayor, que es la Constitución, y dentro de las constituciones en el mundo, y México no es la excepción, tienen un artículo o una serie de artículos definidos dentro de los derechos humanos que cada país otorga a sus habitantes y a su población, que es el derecho a la salud. Todo mexicano en este país tiene derecho a la salud. Oye, ¿quién es el encargado? Pues el Poder Ejecutivo. Oye, pero está muy ocupado, pues para eso tiene a su secretario. ¿Y cuál es la secretaría que va a hacer que efectivamente todo mexicano tenga derecho a la salud? Es la Secretaría de Salud. Oye, pero fíjate que yo me dedico a la práctica privada de la medicina. Tienes que venir por tu permiso, porque entonces nosotros que somos rectores de la salud en México, pues nosotros te tenemos que decir qué hay que hacer. Y ese que hay que hacer es la norma oficial mexicana. También la Secretaría de Salud, fíjate que obliga a las ICES al aviso oportuno de los cambios de la red, ¿verdad? Oye, ¿cuáles son cambios de la red? Te recuerdo que las ICES no tienen necesariamente sus propios hospitales. Las ICES tienen, además de que pudieran tener sus propios hospitales, tienen pues una red de prestadores médicos. Entonces, si el doctor Gómez formaba parte de este complejo de servicios médicos que ofrece el sector, y resulta que el doctor Gómez ya no quiere trabajar porque no es su empleado, entonces el doctor Gómez se despide y entonces lo va a sustituir el doctor González. Entonces el doctor González pues tendrá que aparecer ahí en la nueva lista, ¿verdad? Porque un paciente, un usuario del servicio se va a querer ir con el doctor Gómez y pues el doctor Gómez ya no da el servicio. Entonces, bueno, pues vamos ahora a estar con el doctor González, y ese aviso de los cambios forma parte de las obligaciones que la Secretaría de Salud está ahí al pendiente supervisando. De hecho, la reglamentación exige que esos cambios deban de ser dentro de los 30 días siguientes al cambio, ¿no? Ese es uno de los ejemplos que supervisa la Secretaría de Salud. Por supuesto, todos los médicos, todos los servicios deben de estar bajo esta norma oficial mexicana de salud. ¿Y qué creen? No termina ahí la cosa. Resulta que en el mundo de la salud existe una autoridad que es parecida a la CONDUCEF, pero es para cuando el doctor deja las gasas ahí metidas en la panza cuando opera. ¿Cómo se llama esa entidad? ¿Alguien sabe cómo se llama esa entidad a donde recurrimos
ya sea que los médicos, ya sea que el Seguro Social cometió un error o una omisión y nos puso en una situación complicada. ¿Alguien sabe cómo se llama ese lugar a donde debemos de asistir? Correcto, Marco Antonio. Muy bien, Marco Antonio ya nos lo dice, se llama CONAMED. Bueno, la CONAMED quiere decir Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y ya su nombre ya te lo dijo todo. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es una entidad que sirve precisamente para recibir las quejas de la atención médica. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por ahí oigo un micrófono abierto. María Luisa, ¿me ayudas con tu micro? Gracias. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene como propósito, ya estamos aquí, Artemio, ¿sí me escuchas? Sí, se dejó de escuchar ahorita que inició sobre la CONAMED. Ok, ahí está, pero ya me escuchas, ¿verdad? Sí, muy ya. bien, gracias, Artemio. Bueno, pues entonces les decía que la CONAMED, o Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es la que va a recibir las quejas. Es el mismo procedimiento que la CONDUCEF. Quejas y luego en su momento vamos a tener, aparte de las quejas, un procedimiento de arbitraje. En ese procedimiento de arbitraje, por supuesto, va a haber una serie de cosas que tú vas a tener que cumplir, como presentar pruebas, etcétera, y el médico tendrá derecho a defenderse y en su momento ya la CONAMED emitirá una resolución la cual lleva por nombre laudo. La comisión, entonces, CONAMED emite laudos para determinar en qué momento o hasta qué punto un médico o uno de nuestros servicios médicos son responsables ante una posible falta, una posible omisión, pero de carácter profesional. Acuérdense, acá de este lado, las autoridades tienen que ver con dinero, que son la Secretaría de Hacienda, la CONDUCEF y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y en el otro lado vamos a tener las autoridades que tienen que ver con los temas de salud, específicamente los permisos, las sanciones y hasta las controversias que se puedan resolver en el tema de salud. Y bueno, pues por eso son tan especiales este tipo de compañías y por eso es tan especial este tipo de seguros. Nuevamente, hacemos un recuento rápidamente y ahorita vamos a ver ya un poquito más a detalle cómo funciona. El seguro de salud es operado por unas compañías de seguros especializadas justamente en los seguros de salud. El seguro de salud es un servicio integral que tiene como propósito ofrecer la medicina integral que va desde lo preventivo hasta lo curativo. En el caso, las compañías de seguros de salud ofrecen una red de médicos, hospitales y servicios, los cuales van a estarte atendiendo según el nivel que hayas adquirido en tu compra. Todo esto es en teoría, ¿verdad? Tú pudiste haber tenido solamente medicina de primer nivel o contacto, que es pediatra, ginecólogo, internista y cirugía general, o puedes haber adquirido el segundo nivel con especialidades de médicos en todos los sentidos, como cardiólogo, neumólogo, nefrólogo, todos ellos. Y además algunos gastos como cuidados en casa, oxígeno, etcétera, aparatos ortopédicos o órtesis o prótesis, lo que necesites. Y en un momento dado, si gustas, nos vamos hasta darte un gasto médico mayor. Todo esto siempre tendrás que hacerlo dentro de la red, a menos que hayas demostrado que había saturación o un error de diagnóstico o tenías una urgencia médica. Hay que recordar que en estos negocios todo servicio implica un copago. Aquí no hay deducible y coaseguro. Todo servicio que tú emplees va a ser un copago, a menos que, claro, te vayas ya a la condición de tener una cobertura de gastos médicos mayores adicional y que por ahí reclames, ¿no? No olvides que las ICES
están sujetas a la inspección, vigilancia en la parte de dinero, Hacienda, Comisión y Conducef, y en la parte médica, en la Secretaría de Salud, la CONAMED. Bueno, este es un resumen brevísimo de cómo funcionan los seguros de salud y que, pues, como te puedes dar cuenta, son muchos conceptos. Vamos a revisar esos conceptos uno a uno para que no lo perdamos de vista. Por ejemplo, las ICES, ya sabemos qué son. Las ICES son instituciones de seguros especialistas en el ramo de salud, especializadas en el seguro de salud. Prestan servicios, no nada más seguros, y van desde el fomento a la salud hasta tratamientos y rehabilitaciones de la salud. Su objetivo es llevar a cabo acciones de prevención y restauración de tu salud. Ese es el sentido integral, ¿verdad? CONAMED. Bueno, la CONAMED, ya lo dijimos, se llama Comisión Nacional de Arbitraje Médico y es un organismo que puede acudir el usuario de las ICES para consultas o reclamaciones solo respecto de los servicios médicos, no del dinero, mucho ojo, no del dinero. ¿Qué es dar un consentimiento en este mundo del seguro de salud? Bueno, que el paciente no puede ser sometido a ningún diagnóstico sin ser informado de los riesgos, beneficios y alternativas. Digo, dudo mucho que eso te lo pregunten en el examen. ¿Qué es copago? Esta sí es de pregunta del examen. Es toda participación económica que el asegurado paga al utilizar cualquier servicio. Aquí, fíjense, la comisión hace una pregunta capciosa. Te dice, ¿cuándo entonces hay un siniestro en el seguro de salud? Fíjate qué tramposa es la comisión, porque lo hace con toda premeditación. Te dice cuándo hay un siniestro en el seguro de salud y luego te pones cuando se enferma, cuando hay un accidente, cuando utiliza cualquier servicio, cuando lo determine la compañía como procedente. Fíjate qué tramposilla, porque claro, un siniestro puede ser cuando te enfermas, un siniestro puede ser cuando te sucede un accidente. Un siniestro también puede ser cuando la compañía ya determina que tienes algún padecimiento. Entonces, la que menos se parece es la de utilizar cualquier servicio. Pero ¿cuál crees que es la respuesta correcta? La de utilizar cualquier servicio. ¿Pero por qué? Pues te tengo una noticia. En los seguros de salud no necesitas estar enfermo o accidentado para que puedas acudir y tener un servicio. Por ejemplo, una vacuna. ¿Una vacuna implica que estés enfermo? Digo, se los pregunto. ¿Una vacuna implica que estés enfermo? Pues no, ¿verdad? Sin embargo, dentro de los parámetros de la medicina preventiva, la vacuna es uno de los gastos que puedes llegar a hacer. Entonces, fíjate, el siniestro funciona en el seguro de salud a partir también de que utilices cualquier servicio. Bueno, diagnóstico, bueno, pues esa es una palabra muy simple, identificación de un padecimiento por sus signos o síntomas. Fecha de antigüedad, bueno, esto también es algo de lógico, es fecha en que el asegurado es dado de alta en una póliza. También la antigüedad procede aquí, claro, por supuesto, porque al tener contratado tu seguro de gastos médicos dentro de tu seguro de salud, por supuesto que hay razones para que la fecha de antigüedad esté puesta por ahí. Integralidad, esta sí es diferente. La integralidad es muy propia de los seguros de salud y es describir que las coberturas son también tanto preventivas como terapéuticas o de rehabilitación. A eso se refiere la medicina integral. Primer nivel o contacto, ya lo sabemos, son medicina interna, pediatra, ginecobstetra y cirujano general. Es justamente la cobertura muy básica de los seguros de salud. Luego está la medicina de segundo nivel, que son todas las especialidades que ya habíamos comentado, cardiólogos, gastroenterólogos, neurólogos, inmunólogos, todos estos
pertenecen al segundo nivel. El servicio integral, otra vez, es lo mismo que integralidad, en donde vamos a tener mantenimiento o recuperación de tu salud. Medicina preventiva, pues es un lado de los dos extremos, en donde son medidas en las cuales eliminas o disminuyes los riesgos de tu salud a través del seguimiento de la salud y previniendo los surgimientos de enfermedades, y esa es la medicina preventiva que te da el seguro de salud. Padecimiento cubierto, bueno, pues ese es un concepto muy simple, muy entendible, yo creo que no tenemos problema. Aquel que se considera como que por sus signos o sus síntomas están dentro de vigencia y no es una exclusión, ¿verdad? Está listo para darle cobertura en el seguro. Prevención, otra vez, prevención, estas acciones para fomentar la salud, eso es la prevención. Riesgo cubierto, bueno, pues eso es muy simplón. La verdad es que es un tema que aplica para cualquier. Sin embargo, mucho ojo, aquí sí tenemos que poner mucha atención. El riesgo en el seguro de salud, aunque parezca simplón y creamos que es la razón de ser de la cobertura, te tengo una noticia. Por alguna razón la comisión quiso darle a este riesgo cubierto un matiz, en donde te dice que el riesgo es un evento futuro incierto, como puede ser una enfermedad, pero ¿qué crees? Tiene un doble matiz, como te decía. También en el seguro de salud hay eventos ciertos que se pueden llegar a dar, que es la medicina preventiva. Por ejemplo, la vacunación. Entonces, aquí es donde tú tienes que jugar el juego. Si alguna vez te preguntan cómo es el riesgo en el seguro de salud, considera que es el riesgo incierto, pero sí cierto. O sea, es las dos cosas. Es incierto porque puede haber una enfermedad, pero es cierto porque hay medidas preventivas que tienes que cubrir y que sabes que van a suceder, ¿no? Bueno. Recursos propios, bueno, este es otro tema, el recursos propios, otro concepto que sí realmente es muy simple. Son recursos que tienen las ICES que les son propios para poder proporcionar los servicios, ¿verdad? Entonces, cuando una compañía trabaja con sus recursos propios, significa que trabaja con todos estos servicios de clínicas, laboratorios y etcétera, que pertenecen a las ICES. Realmente es difícil que tengamos una ICES que trabaje con recursos propios, ya se los había dicho. O sea, está difícil que por más rica que sea una compañía de seguros, pues vaya a tener hospitales en toda la República. No es tan fácil poner un hospital. En cambio, lo que sí usan las compañías de seguros ICES son las redes médicas. Estas, pues obviamente ya sabemos que son los profesionales que cuenten con cédula, certificados de especialidad, más los hospitales que cuenten con la certificación del Consejo de Salubridad y todos aquellos servicios médicos y hospitalarios con los que puedes contar como institución de salud. Rehabilitación y restauración son otras dos razones de cobertura del seguro de salud. Uno es rehabilitar, que significa que en un momento dado el asegurado puede utilizar esta condición. Pero, ojo, rehabilitar también tiene un sentido en el respecto de la póliza. Rehabilitar el servicio de tu póliza es que hayas cancelado tu póliza por falta de pago y quieras volverle a echar a andar. Entonces, la rehabilitación no es un concepto de cobertura, más bien es un concepto de que la póliza estaba cancelada y entonces hay un procedimiento para que vuelva a estar vigente. Esa es la rehabilitación en el sentido de seguros. Bueno, la restauración, esa sí tiene que ver con médicos, ¿verdad? Prestación de servicios dirigidos a acciones terapéuticas que te permiten la recuperación de tu salud. Es el otro extremo de la cobertura.
El servicio integral, ya hablamos de integralidad, ya sabemos que es integral, obviamente ya todo el mundo ahorita sabe que es el servicio integral y qué es la urgencia médica. Acuérdate que el servicio integral es desde el mantenimiento hasta la recuperación de la salud, y la urgencia médica, ya lo habíamos visto, es poner en peligro la vida, un órgano o una función del asegurado. Eventualmente te pueden preguntar que cuáles son las diferencias entre el seguro de salud y el seguro de gastos médicos. Las diferencias están a simple vista. Acuérdate que en el seguro de salud está la prevención, ya sea primaria o secundaria, refiriéndonos a las especialidades, con el propósito de que no te enfermes, ¿verdad? Y por otro lado, es detener la progresión de los procesos patológicos, es decir, tratamientos, restauración de la salud, ¿no? El seguro de gastos médicos no es así. El seguro de gastos médicos no está orientado a la atención médica. El seguro de gastos médicos, como su nombre lo indica, está únicamente orientado a pagar los gastos efectuados cuando ya se enfermó o cuando tuvo un accidente que esté previsto como amparado. Entonces es totalmente diferente. Bueno, otras diferencias aquí es que en el seguro de salud se va a asistir al paciente para prevenir enfermedades y restablecer su salud, mientras que en gastos médicos es reclamar un gasto y se acabó, ¿no? Evitar, por supuesto, evitar enfermedades es tema del seguro de salud. En el seguro de gastos médicos no hablamos de un programa de salud para nada. Te enfermaste, ay, qué pena, vamos a ver si esa enfermedad procede, pues te pago. Págame tu deducible, tu coaseguro, y se acabó ahí la historia. Bueno, en el caso de los seguros especializados de salud, hay una legislación que opera como ramo, como ya les había dicho, de manera independiente al resto de las compañías aseguradoras. Se requiere de una compañía de seguros que sea especializada en este ramo. En cambio, un seguro de gastos médicos es un ramo de accidentes y enfermedades que no tiene para nada la condición de medicina preventiva. Bueno, ¿cómo es el seguro de salud? Como les había platicado, es un evento futuro e incierto, pero es un evento cierto en su realización, como la vacuna. Es otra vez el concepto de cómo es el riesgo en el seguro de salud. Aquí están algunos ejemplos de medicina preventiva: fomento a la salud temprana de enfermedades, eliminar o disminuir riesgos de salud, prevenir más surgimiento de nuevas enfermedades, en fin, estas son medicina preventiva. La restauración pues tiene que ver con la acción terapéutica o de rehabilitación para poder recuperar tu salud. Ojo con la maternidad, aquí igual, se puede cubrir siempre, solamente para efectos de pago o de ayuda. ¿Qué me piden para contratar una póliza de salud? Algo que ya habíamos visto, ¿no? ¿Es importante la edad? Sí. ¿Es importante el sexo? Sí. ¿La relación estatura y peso? Sí. ¿Tu historia clínica y estado de salud? Por supuesto. ¿La historia clínica de tu familia? Pues también. ¿Y tienes algunos hábitos como alcohol o tabaco? También. Todos estos son elementos de la selección de riesgos. Acuérdense que luego vienen preguntas, por ejemplo, en el caso de accidente, en donde edad y sexo no tienen tanta importancia. Lo que más es importante es la ocupación. En el caso de gastos médicos y de salud, la edad y sexo, así como la historia clínica y el historial familiar, así como los hábitos, son determinantes. Allá en accidentes personales. Bueno, como ya sabemos, y se los platiqué hace ratito, en cuanto a lo legal, tenemos nosotros a la Secretaría de Hacienda como máxima autoridad supervisora y principalmente reguladora del sector de seguros, y por lo tanto estas también. Sin embargo, la máxima rectora en el mundo del seguro de salud para las ICES será la Secretaría de Salud. Entonces,
digamos que son autoridades a la par, no es una superior a la otra. Bueno, ya lo vimos hasta el cansancio. Recordar que siempre el seguro de salud sirve para prevenir y restaurar, no nada más para restaurar. Previene y restaura la salud. No olvides que solo se autoriza esta práctica para instituciones de seguros especialistas y acuérdate que puede prestar sus servicios a través de recursos e instalaciones que puedan ser propias, que no hay ninguna, y no propias, que son las redes, y que así es como funcionan las tres que quedaron. En la legislación, pues tenemos la Ley de Salud, la NOM, Norma Oficial Mexicana de Salud, las reglas de operación del ramo de salud y las leyes de instituciones de seguros, contrato y Ley General de Salud. Todos estos son las leyes que regulan esta actividad. Ya vimos otra vez quiénes son los organismos, Hacienda y Salud como máximas autoridades. Y recuerda, el reembolso, los gastos que tú hagas por fuera de la red, es por falta de disponibilidad, error en el diagnóstico, saturación y urgencia médica. Yo me equivoqué en el dato, no son 30 días, son 15 días. Esto que les había puesto aquí. Error, son 15 días. Por si acaso copiaron o anotaron, pongan el correcto. Discúlpenme, son 15 días hábiles para avisar o informar al asegurado de cualquier cambio de estructura. 15 días hábiles, discúlpenme. Bueno, esta es una pregunta muy curiosa, de verdad ya quería llegar a ella porque realmente me parece importantísimo. Terminación del contrato. Yo siempre me he preguntado por qué la comisión le llama a esto terminación del contrato, si el contrato no se termina más que cancelándolo, ¿verdad? Bueno, yo creo que el espíritu de la pregunta iba en el sentido de que terminación del contrato se refiere a la terminación del pago de servicios, no tanto a que el contrato se cancele. Entonces, nada más es una pequeña apreciación ahí para que sepan, porque cuando me viene la pregunta de ¿en qué caso hay terminación del contrato del seguro de salud? Y por ahí aparece la opción de cancelación, pues todos nos vamos a ir ahí, ¿verdad? Cancelación, pues no. Desde el punto de vista de la pregunta de la comisión. Desde el punto de vista de la pregunta de la comisión, pónganme mucha atención, muchachos. La terminación del contrato sucede en 3 circunstancias. Circunstancia número 1, se certifica la curación del padecimiento, lo que no significa que el contrato se cancele, es nada más una forma de llamarle a algo, ¿no? Ya el contrato no va a seguir pagando, pues porque el asegurado ya se curó, pues es obvio, ¿verdad? Otra, se agotó la suma asegurada, esta también es muy obvia. La aseguradora ya no va a pagar más porque se agotó la suma asegurada, obviamente. Y finalmente termina el periodo de prescripción del contrato. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sea 2 años posterior a la última renovación de tu seguro. O sea, tú tienes todavía 2 años para reclamar algo que hubieses padecido dentro de vigencia, ¿verdad? Que ese es el sentido de la prescripción. En realidad, lo que aquí me preocupa no es tanto estos 3 conceptos, que son algo ya muy obvio y conocido por ustedes. Lo que aquí me preocupa es que ustedes vayan a pensar que a la hora que tengan la pregunta del examen y vean la palabra terminación del contrato, se refiere a la cancelación. No, no es cancelación, que en realidad en la vida real sí es, ¿verdad? Pero para efectos de examen, muchachos, por favor, tomen nota, grábenselo muy bien. El concepto de terminación de contrato en el seguro de salud, solo para efectos de examen,
obedece a 3 condiciones o situaciones: que el paciente se cura, que se le acabó la suma asegurada o que se le acabaron los 2 años posteriores a la última vigencia con la cual estuvo asegurado para poder reclamar. Esas pues son las 3 circunstancias en que termina, entre comillas, el contrato. ¿Sí fui claro en esto? Termina el periodo de prescripción del contrato de seguro, o sea que no, para la reclamación del pago. Así es. Ok. ¿Sale? ¿Pero queda claro para todos?